claro, en un momento también se publicó el 73, que no era tampoco el mejor momento del mundo. No. Pero ese libro tuvo su existencia así, digamos, en la universidad, los profesores, ¿verdad? Porque no hay otra cosa. Y hubo una época, que ustedes ya no recordarán, pero una época donde el cordobazo era realmente como la Revolución de Mayo, ¿no? Era como la garantía de que la lucha revolucionaria estaba avalada por las masas. No era un delirio de unos estudiantes guerrillerosos. Como el campo y la ciudad también un poco, ¿no? Digo, lo de Tucumán y Córdoba, sí. Como la gran ciudad industrial. Sí. Sí, pero igual era un fenómeno tan diferente, tan indiferente que extraordinario, ¿no? Que después se mezclaba todo. Porque en realidad lo de Córdoba eran una cuestión de distintos sectores tenían distintos temas, ¿no es cierto? Claro. Los estudiantes tenían temas de represión y de cosas por el estilo. Pero en cuanto a los trabajadores, el tema era más bien que habían llegado a una situación muy buena. No era la situación de Tucumán, que era un deterioro infinito. Y entonces el que se intentara moverlo de una situación fue lo que provocó un detonamiento importante, ¿no? Un fenómeno de organización interna en las fábricas, etc. Junto a cuestiones de política sindical nacional, ¿no? Como que acá, por ejemplo, estaba Tilio López, que era un tipo que tenía muy buenas relaciones con los sindicatos que eran más de izquierda, como Tosco, cosa que no pasaba en otros lados, se cagaban a tiros. Y acá no era así, no tenían una alianza. ¿Ustedes en esta experiencia no tuvieron relación con el sindicalismo? Como sí en Tucumán. Claro, no. Porque estábamos como más metidos en la producción de conocimiento. No estábamos pensando en la información o la contrainformación como era Tucumán, que tenía una especie de urgentismo de generar hechos, episodios de contrainformación, ¿no? Y en relación a un sector de los sindicatos. Esto era más bien pensar, formarse, analizar, entender, son cosas de realizar conocimiento. Igual estaría buenísimo. Yo nunca leí, digamos, a alguien que coteje la experiencia de Tucumán con la experiencia de Sixo y de lucha de calles, lucha de clases. Lado justamente del tiempo, un poco al tema, ¿no? Justamente para un poco desarticular la idea más lineal de, bueno, el 6 hicieron esto, el 7 esto otro y así, aunque finalmente algo de eso pueda llegar a haber, quería traer eso, ¿no? La pregunta sería así, ¿no? ¿Cómo vivís esa relación del tiempo y tu obra, tus obras, tus intervenciones? Hay una obra en el Gran Vidrio que está buenísima en relación con eso, que es, no sé si tiene un nombre como obra, pero bueno, que es la muestra de Petit, ¿no? Es la muestra que Roberto hace en el 2008 por los 40 años del 68 y se llama 1968, el culo te abrochó. Que de vuelta está como el juego, la trampa, pero hay una reflexión como redensa sobre el tiempo. Son afiches de época, o sea, del ciclo del 68, no sé si solo del 68, un poquito antes, un poquito después. Solo del 68, solo cosas que tenían que ver conmigo, o sea, claro, fueron parte de mi propia experiencia. No es una ilustración de la época, es estrictamente algo en que yo estoy involucrado. Bueno, y la obra del 2008 son sobre impresiones interviniendo aquellas imágenes del pasado. Y esas sobreimpresiones, todas, en realidad ellas sí son más múltiples sus proveniencias, pero todas proviniendo de o un presente o en todo caso un futuro
respecto de ese pasado que se convoca, ¿no? Entonces ahí hay algo de una suerte de temporalidad, de entrada anacronizada, que me parece que es donde vos buscas no solo instalar tus intervenciones, sino, digamos, esa anacronía como dispositivo de desmitificación, ¿no? Porque un poco el culo de abrocho es, digamos, poner un afiche sindical con una letra de virus estampada encima. O sea, digamos, como que hay una suerte de contagio de épocas y de experiencias, que es lo que más me interesa, más que, digamos, bueno, por un lado, esa experiencia. Hay otra que tiene que ver justamente con lo que leía, decía en el libro de Trimboli, un librito que acaba de salir de Javier Trimboli, en donde un poco plantea el caso de Roberto como, digamos, como caso para pensar la transición, digamos, de la época de la revolución a la época de la democracia, pero no solo porque él vivió como muchos otros intelectuales o artistas desde antes de la dictadura y hasta después de la dictadura, sino sobre todo por un trabajo en particular que es el trabajo, digamos, teórico más ambicioso que asumiste, que es El asalto al cielo, que es un libro que se edita como libro recién hace 2 o 3 años en Mansalva, un poco, bueno, no sé cómo surge la posibilidad de editarlo, pero claramente, digamos, como de vuelta, en anacronía respecto de las épocas en las que sí pudo haber circulado en la facultad como fotocopia, lo que fuese en los años 80. Lo interesante de ese libro, dice Trimboli, es que es un libro sobre la lectura de Lenin de la Comuna de París como una suerte de manual de la toma del poder, ¿no? De la revolución, ¿no? Del asalto al cielo. El libro se llama El asalto al cielo. Lo interesante que plantea Trimboli es que en la escritura, el proceso de escritura de ese libro se prolonga de 1975 a 1985. Entonces, digamos, lo que le parece interesante es subrayar esto, digamos, como algo que claramente venía del pasado, ¿no? Comienza a ser pensado en el 75, cuando la hipótesis de la toma del poder podía llegar aún a ser, digamos, una hipótesis plausible, se prolonga durante la experiencia traumática de la dictadura, pero se proyecta a su vez en los años en que supuestamente el itinerario lineal, digamos, de Jacobi ya estaría en las estrategias de la alegría, ¿no? Haciendo las canciones de Virus y como en otro mambo, ¿no? Ligado a la recuperación del cuerpo, de la fiesta, de la alegría, ¿no? Salir del agujero interior, pero al mismo tiempo estaba dándole las últimas puntadas a un libro sobre la toma del poder. Entonces, nada, más con un libro, si la ocasión era el libro, que tiene como subtítulo eso, ¿no? De Ditela del siglo XXI. Y efectivamente hay, para nuevas generaciones que creemos que los años 80 y 90 fueron años, digamos así, de abandonos múltiples y de afecciones múltiples, o sea, experiencias, trayectorias que de alguna manera van de los 60 hasta el siglo XXI y que lo hacen de una manera compleja, densa, como la tuya, me parece que resulta especialmente interesante escuchar, ¿no? La pregunta en realidad es esa: ¿cómo vivís el tiempo en relación con tu trayecto? Y si querés alguno de esos dos casos como ejemplo, como casos así paradigmáticos de esas dislocaciones, de desplazamientos, ¿no? Hijos de Virus. Y recién en el 85 como que das por terminado el texto sobre Lenin. Sí. Porque, digamos, ahí hay un punto que es Clausewitz-Foucault, digamos, ¿no? El tema de los cuerpos. Sí. Pero, se va modificando, digamos, claro, a lo largo del tiempo va tomando distintas direcciones. Entonces, la cuestión del cuerpo empieza como más a condensarse un poco más tarde. Los primeros 5 capítulos son, digamos, los iniciales. Después lo otro va moviendo. En algunos casos va una cosa de atrás para adelante. O sea, fue mucho trabajo. Imagínate, 10 años. No me imagino ahora haciendo nada que dure más de 3 meses. ¿Pero qué 10 años? Sí, no solo 10 años, sino del 75 al 85, claro. O sea, pasó todo. Sí. Pasó todo, del Rodrigazo al juicio de las juntas. Sí. Yo iba con una bolsa de feria llena de libros de Lenin a la fotocopiadora. Y
había una fotocopiadora que el tipo era buena onda. Y entonces, fotocopiaba los libros y yo después con los libros hacía, tijereteaba, ¿viste? Así que esto me interesa la tal cosa, esto con la tal otra. No sé qué te podría decir del tiempo, que pasa rápido. Y, o sea, un poco todos mis intentos de hacer tantas cosas diferentes, creo que es como una especie de atajo a la mortalidad. Como si tú pudieras vivir más vidas haciendo muchas cosas distintas. Por eso me meto en cosas que no sé, ¿no? Siempre me meto en algo que ignoro. O sea, cuando me puse a hacer el trabajo ese de mí, no sabía nada. Sabía lo que sabe cualquier estudiante de filología, que es muy poco. Con las letras de canciones también, no fui a ninguna academia de letras de canciones ni nada por el estilo. Sí, qué sé yo, sí. Soy persistente. Eso, creo que se puede, lo puedo afirmar. Y después soy un poco tosudo. O sea, se me ocurre algo y todo lo voy a hacer. Bueno, ahí